Los países desarrollados y también muchos países emergentes, como es el caso de la misma China, empiezan a ver cada vez con más preocupación los efectos que pueden causar el envejecimiento demográfico y la insostenibilidad de muchos servicios públicos. Junto a las pensiones, de las que ya hemos hablado aquí en VisualPolitik, la sanidad es otro de los campos que más incertidumbres y miedos generan. Una población cada vez más envejecida y la aparición de nuevas y costosas tecnologías médicas han puesto sobre la mesa algunas preguntas muy importantes. ¿Seremos capaces de pagar un sistema sanitario de calidad o estaremos condenados a una sanidad precaria que afecta a nuestras perspectivas de vida? ¿Existe algún modelo de éxito que pueda marcar el camino? ¿Hay alternativas? Para contestar a estas y otras preguntas, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana. Y ojo, porque me parece que este vídeo nos va a sorprender mucho. Atentos. Atentos al siguiente gráfico. Refleja un país abandonando el tercer mundo y convirtiéndose en una de las zonas más ricas del planeta. Hace 35 años, Singapur y España tenían la misma renta per cápita. Hoy, en cambio, la del primero más que duplica la renta per cápita española. En 2015, los ingresos per cápita de Singapur fueron de 86.100 euros anuales y los de España apenas llegaron a 34.750. Pero incluso si tomamos como ejemplo a países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania o los mismísimos Estados Unidos, podemos ver cómo Singapur se ha convertido en mucho más rico que cualquiera de ellos. Sin embargo, suele alegarse que el ejemplo de Singapur no sirve porque su riqueza procede esencialmente de un sector financiero mucho mayor que el de cualquiera de los países que hemos mencionado. Eso es cierto, pero no es esa la clave del éxito de este pequeño estado. El peso del sector financiero en Singapur no es tan grande como para explicar semejantes diferencias de renta per cápita. De hecho, si elimináramos el efecto del diferente tamaño del sector financiero entre estos países, Singapur seguiría siendo mucho más rico que todos los demás. Lo cierto es que tanto el comercio como la industria manufacturera son más importantes en Singapur que el sector financiero. Hablamos de uno de los mayores países exportadores de mercancías del mundo. Por ejemplo, este país exporta más material de electrónica en relación con su PIB que todo lo que exportan por cualquier concepto países como España, Suecia, Dinamarca o incluso la mismísima Alemania. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha conseguido Singapur semejante ola de prosperidad? Pues bien, si quisiéramos simplificar un poco, podríamos decir que Singapur es la segunda economía más libre del mundo según el índice de libertad económica que publica anualmente la Fundación Heritage junto con el Wall Street Journal. Su gasto público, por ejemplo, es la mitad del estadounidense y un tercio del sueco. Fijaos, por ejemplo, en estas palabras del histórico presidente de Singapur, Lee Kuan Yew, que reflejan muy bien cuáles fueron los auténticos cimientos del éxito económico de este país. Y eso que Lee Kuan Yew no era un político liberal, pero sí entendió muy bien cuáles eran algunas de las bases de la prosperidad a largo plazo de cualquier sociedad. Cuando la mayoría de países del tercer mundo denunciaba la explotación de las multinacionales occidentales, en Singapur las invitamos a entrar. De ese modo conseguimos crecimiento, tecnologías y know-how que dispararon nuestra productividad más de lo que podría haberlo hecho cualquier política económica alternativa. El éxito de Singapur, por tanto, no se debe a la industria financiera, sino a las mismas razones que han explicado el crecimiento de cualquier otra economía: seguridad jurídica, impuestos bajos, estabilidad monetaria y regulaciones moderadas. Una apuesta por el libre mercado que ha hecho que este país se convierta en muchos campos en todo un ejemplo a seguir. Y no solo hablamos del ámbito estrictamente económico, sino también en algunas cuestiones sociales como la sanidad. Sí, habéis escuchado bien, Singapur es también un modelo a seguir en materia sanitaria. ¿Un reto imposible?
Echemos un vistazo, por ejemplo, al caso de España, cuya sanidad es considerada una de las más eficientes del planeta. Pues bien, el problema es que más allá de que sea mejorable, no es sostenible. Fijaos, en apenas una década, el gasto total del sistema sanitario español se ha multiplicado prácticamente por 2 y todo indica que como consecuencia del envejecimiento de la población y de la demanda de nuevas y caras tecnologías sanitarias, esta tendencia continuará imparable, continuará agravándose a largo plazo. Y no penséis que es un problema solo de España, para nada. La factura médica, esto es, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, es un problema muy extendido en el resto de países desarrollados. Así que la pregunta que se nos plantea es cómo lograr superar estos retos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. El modelo óptimo sería el de un sistema sanitario completamente libre, un sistema en el que la oferta y la demanda se determinaran en el mercado y no en los despachos de los políticos. Frente a lo que suelen afirmar políticos, burócratas y contertulios en los medios de comunicación, este modelo tendría dos importantes ventajas. Primero, más dinero para las familias gracias a los menores impuestos y a su vez un nivel de ahorro precaucionario frente a las dolencias que se puedan padecer que sería muy superior al presente. Todo ello permitiría el pago directo de la atención primaria y a su vez el aseguramiento contra dolencias menos comunes y para financiar tratamientos más caros. En segundo lugar, habría una mayor diversidad y competencia entre los distintos centros sanitarios, lo que impulsaría la productividad, la diferenciación o la innovación ante la amenaza en la que se enfrentaría cualquiera de estos centros sanitarios de verse desplazados por otros que fueran más eficientes a la hora de proveer servicios sanitarios. En otras palabras, lograríamos un amplio abanico de servicios sanitarios que impactaría positivamente tanto en la calidad de ese servicio como a la hora de rebajar progresivamente sus precios. La competencia suele ser la mejor fórmula para garantizar mejores bienes y servicios a los consumidores, y la sanidad simplemente no es un campo diferente. Sin embargo, a día de hoy no existe ningún país que combine adecuadamente todos estos principios. Y no, el sistema sanitario de Estados Unidos, como luego veremos, no es precisamente un modelo, un ejemplo de libre mercado sanitario. Ahora bien, si hay un país que ha aplicado algunas de las características que hemos visto antes y lo ha hecho, por cierto, con unos resultados extraordinarios, es, atentos, el caso de Singapur. Un modelo para la reforma sanitaria. Singapur tiene ahora mismo el mejor sistema sanitario del mundo. Su calidad se halla en el top mundial y su coste es prácticamente la mitad que el español y menos de un tercio del sistema sanitario estadounidense. Pero no se trata solo de una cuestión de coste, sino también de calidad y resultados. La esperanza de vida al nacer en Singapur es de 2 a 3 años mayor que en Gran Bretaña o Estados Unidos. Su tasa de mortalidad infantil se encuentra entre las más bajas del mundo y es casi la mitad que la de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá o Francia. En general, sus tasas de mortalidad son impresionantes en comparación con la mayoría de países occidentales. Ahora bien, ¿cómo ha conseguido semejante éxito? Pues aplicando criterios de mercado. En primer lugar, la característica esencial del modelo de Singapur no solo es que más del 60% de todo el gasto sanitario es gasto privado, sino que además, en gran medida, lo sufragan directamente los usuarios en forma de pagos directos a la sanidad. Aquí, por tanto, el copago es la norma. Por ejemplo, no todo el mundo paga lo mismo cuando acude al hospital. Hay centros públicos y privados y también 5 niveles, 5 clases diferentes: A, B1, B2+, B2 y C. Cada una de estas letras le otorga a los usuarios un servicio diferente. Por ejemplo, la clase A supone habitación privada y elección de médico, mientras que en la clase C la habitación es compartida y el médico asignado por el hospital. Por supuesto, el coste de cada clase es diferente. Si se elige la clase A, el usuario paga íntegramente por todo. Si en cambio elige la clase C, el gobierno subvenciona el 80% del coste.
Pero, ¿de dónde sacan las personas el dinero para costearse la sanidad? Pues del mismo sitio que en los demás países, de la riqueza que generan, de su trabajo. La diferencia es que las enormes cotizaciones que suelen recaudar los gobiernos en Singapur permanecen, obligatoriamente eso sí, en unas cuentas especiales que posee cada ciudadano y que solo puede utilizar para determinados fines, como el pago de su pensión, su educación, su vivienda o la sanidad. En el caso justamente de la sanidad, la cuenta se conoce como MediSave y se emplea para costear las visitas al médico, las hospitalizaciones, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es precisamente la segunda clave del sistema de Singapur. Gracias a esta fórmula, la demanda se autorregula y la gente no solo puede gestionar cómo gastar el dinero acumulado en estas cuentas, en el MediSave, por ejemplo, por clases de atención diferentes, si quiero recibir o quiero hospitalizarme en un hospital con mayores comodidades o en uno con algunas menos, pero a un menor coste, sino que además hace que el consumo redundante y superfluo sea minimizado. La gente no dilapida su propio dinero en algo que entiende no le va a servir para nada y en algo que incluso su médico le puede aconsejar que no lo gaste. Luego está también, para los casos más graves, un seguro público universal conocido como MediShield Life, que apenas cuesta $16 al mes para una persona de unos 30 años. Y junto a ello, por supuesto, la posibilidad de contratar otros seguros privados que mejoren las prestaciones ofertadas. Por último, la tercera pata del sistema sanitario de Singapur la compone el gasto público propiamente dicho. Con tal de garantizar el acceso a la sanidad, el gobierno subvenciona a hospitales y cuenta con un fondo público, el Medifund, destinado a pagar las facturas sanitarias a las familias con menor renta. Así es, amigos, cómo Singapur ha conseguido hacer que su sistema médico sea relativamente económico, al tiempo que logra unos resultados y niveles de calidad que lo sitúan entre los mejores sistemas sanitarios del mundo, según la propia Organización Mundial de la Salud, y diferentes rankings como el Most Efficient Healthcare de Bloomberg. Sin embargo, lo normal es que cuando hablamos de sanidad y libre mercado pensemos automáticamente en Estados Unidos y no en Singapur. Y eso es un grave error. Are you listening? Damn. Estados Unidos versus Singapur. En efecto, Estados Unidos carece de un sistema de sanidad pública al estilo europeo, y como los resultados de la sanidad estadounidense son bastante deplorables, teniendo en cuenta además que gasta el 17% de su PIB en el sistema sanitario, es decir, el doble que la mayoría de países europeos, el debate parece fácilmente zanjado. La sanidad privada es peor que la pública porque cuesta el doble con un nivel de servicio similar o en algunos tramos incluso peor. Algo que, como hemos visto en el caso de Singapur, donde el 60% del gasto es gasto sanitario privado, no es cierto. En Singapur la sanidad no solo no es peor, sino que está en el top mundial de calidad sanitaria y además su coste es la mitad que en el resto de países desarrollados. La cuestión es que el sistema sanitario de Estados Unidos no solo está muy intervenido y regulado por el gobierno, sino que su coste está tremendamente socializado. Veréis, en Estados Unidos el 90% del gasto sanitario se canaliza a través de dos agentes distintos del propio paciente. De cada $100 que se gastan en la sanidad estadounidense, 45 los desembolsan las aseguradoras y 45 los programas estatales como el Medicaid o el Medicare, y solo, por tanto, 10 el propio paciente de su propio bolsillo directamente para aquellos gastos que necesita. Y sí, el gasto público en sanidad de Estados Unidos es mayor, por ejemplo, que el de España. Y no me refiero, claro, en términos absolutos, que sería una obviedad, sino también en términos relativos. El porcentaje del PIB de gasto público en materia sanitaria en programas como el Medicare o el Medicaid que destina a Estados Unidos es mayor que el que destina España para financiar todo su sistema público de sanidad. Pero de todo esto podremos hablar con mayor profundidad en otra ocasión. El caso que ahora nos ocupa es el de Singapur. Y el caso de Singapur pone sobre la mesa un modelo de sistema sanitario con la mejor combinación de coste, innovación y resultados médicos. Por todo ello, no estaría nada mal que nuestros políticos le echaran un vistazo y quizá se animaran a copiar algo para nuestra sociedad. Un saludo y hasta la próxima.